El tema de esta predicación: el carnero y el macho cabrío. Hoy iniciamos este capítulo, hace 8 y hace 15 días abordamos el capítulo 7. La palabra de Dios esta mañana es muy importante para la iglesia y vamos a abordarlo con la ayuda de Dios, un tema escatológico, reconociendo de que Dios tiene control del pasado, del presente y del futuro. ¿Cuántos dicen amén? Esta visión que tenemos en el capítulo 8 es paralela a la visión del capítulo 7 y del capítulo 2. No es la misma visión, son visiones que Dios le dio a Moisés de manera paralela. Se lo voy a ilustrar un poco. Todos tenemos el contexto de las computadoras, ¿cierto? Cuando tenemos una imagen en la pantalla de algo, usted tiene una imagen completa, pero cuando usted mueve su mouse, su ratón, y lo coloca en uno de los lugares y le hace clic, ¿qué hace? Se expande la imagen, ¿cierto? Y ve ciertas cosas que están en esa imagen. Usted la acrecenta y comienza a ver cosas que están en ese punto donde usted lo marcó. Esto es parecido a lo que encontramos en esta visión de Daniel. La visión del capítulo 2, donde le da un sueño a Nabucodonosor acerca de los reinos que vendrían después de Babilonia, en la figura, en la estatua. En el capítulo 7 vimos las 4 bestias, ¿se recuerdan? Y vimos lo que representaron. Le hicimos un zoom a esa parte de las imágenes y logramos ver las 4 bestias, que fueron los 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa, ¿se acuerda? ¿Sí estuvo? Grecia y luego Roma. Bien, ahora vamos a ver con la ayuda de Dios una de esas 4 bestias que son las que narra el capítulo 8. Entonces vamos a hacerle ahí un acercamiento con la ayuda de Dios y poder ver la visión que Daniel tuvo. El contenido de esta visión del capítulo 8 de Daniel es simbólica. Es decir, no podemos tomarla de manera literal. Tiene aplicaciones espirituales, pero es una visión simbólica. Y no podemos sacar a Dios de la historia. Tenemos que reconocer que Dios tiene control del pasado, del presente y del futuro. Y tenemos que reconocer, los cristianos, que Dios es soberano y que dejó una palabra para que su iglesia contemplara que Él es soberano y que nada escapa de su control. Lo que encontramos en el capítulo 8 del libro de Daniel va más allá de profecías cumplidas, porque vamos a ver cómo Dios conduce la historia de la humanidad y cómo la lleva para mostrar que Él tiene control. Con eso en mente, vamos a ir al versículo 1. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí. Comienza Daniel escribiendo que tuvo una visión. Es decir, esta visión no fue un sueño. Él estaba despierto y Dios le mostró algo importante. Y dice el texto: después de aquella. ¿Después de cuál? La que viene en el capítulo 7, la que vimos hace 8 y 15 días. Después de esta visión, donde vimos los animales que representan las 4 bestias, Daniel tiene una segunda visión, y es la que narra el capítulo 8. Me había parecido antes, y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. El pasaje nos dice que Daniel recibió esta visión en el año 3 del reinado de Belsasar. Daniel tuvo esta visión en el año 553 o 550 antes de Cristo. También nos dice que esta visión la tuvo en la capital del reino de la provincia de Elam, junto lo que es ahora el sur de la meseta de Irán. Susa
era una capital importante del imperio medo-persa. Un espacio donde los reyes solían llevar a sus familias y estar ahí por 3 meses y poder descansar. Es importante recordar que los capítulos 2 y 7 de Daniel dan un acercamiento a la visión, y el capítulo 8 lo hace con el capítulo 7. Lo primero que ve Daniel en esta visión está en el texto 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. La primera figura que aparece en la visión de Daniel es un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Y dice que ninguna bestia podía resistir, y que con ese cuerno dice que iría al poniente, al norte y al sur. El mismo ángel, o la misma Biblia, interpreta esta visión de Daniel. Esto es muy importante, hermanos. Siempre la Biblia a sí mismo se interpreta. Versículo 15 del capítulo 8 y 16. Hay un ángel que le da a Daniel la interpretación de esta visión, y aquí encontramos que el ángel es Gabriel. Solamente 2 ángeles se hablan en la Biblia, Gabriel y Miguel, y los 2 aparecen aquí en Daniel. Dice el texto 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Y aquí encontramos que es el ángel que envía a Dios para que le interpretara a Daniel la visión. Texto 17. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo, ¿qué, hermanos? Es decir, la visión de Daniel del capítulo 8 tiene que ver con los tiempos finales, la generación que estará cuando venga Cristo por segunda vez. Y dice el texto 18: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Fue tal la visión que no pudo sostenerse en pie Daniel, dice el texto 18. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes, ¿qué dice, hermanos? De Media y de Persia. El ángel se encarga de interpretarle la visión a Daniel. Y en el año 505 antes de Cristo, unos meses antes, después de que Daniel tuviera esta visión, Ciro el Grande asciende al trono de Persia y tomó el control de ese momento. Algo impactante que me encontré y que me impresionó mucho cuando estaba estudiando esto, hermanos, es de que Isaías, 150 años antes de que fuera este evento, él profetizó que Ciro sería el rey de Persia. 150 años. Dios le muestra a Isaías, en Isaías 44, 28, de un hombre que vendría y sería el rey de un imperio. No solamente le dijo el rey, sino el nombre del rey. Y esto es sorprendente y extraordinario, que Dios
El Dios que adoramos es un Dios que conoce los tiempos del hombre, hermanos. Isaías 44, 28, ¿ya lo dice, hermano? ¿Ya te lo tiene? Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Versículo 1 del capítulo 45. Esto que estamos leyendo, hermanos, se escribió 150 años antes que Daniel viera la visión del capítulo 8. Esto es sorprendente, porque aún no había nacido esta persona. Tampoco se conocía quién serían sus padres, ni tampoco cuál sería su nombre, pero Dios ya lo sabía y se lo reveló a Isaías. Versículo 1 del capítulo 45. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. El profeta Isaías ve la visión 150 años antes de Daniel, y ve que Ciro sería el rey de Persia, y Dios le daría poder para conquistar las naciones de aquel entonces. La unión de los medos y los persas creó un ejército poderoso que conquistó territorios al poniente, donde estaba Babilonia, Siria y Asia Menor, hacia el norte, donde estaba Armenia, al sur, donde estaba Egipto y Etiopía. Y Daniel vio esa visión. Hasta ese momento ningún ejército podía hacerle frente al imperio de los medos y los persas. Vamos a volver a Daniel 8, versículo 5. El imperio medo-persa se mantuvo al frente del poder mundial por 200 años. Duró la supremacía de este imperio hasta que hizo su aparición la segunda figura de Daniel, el macho cabrío. Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Una vez más, esta visión que ve Daniel se interpreta en el mismo capítulo 8, versículo 21. Aquí nos habla de un macho cabrío. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es interesante esta visión que Daniel está viendo en ese momento, la figura del imperio griego. Cuando Daniel ve esta visión, hermanos, que estamos leyendo, ni siquiera existía el imperio griego. Era un conjunto de pueblos aislados que ni se contemplaban aún. Pero Dios le mostró a Daniel que se levantaría un imperio griego. Y dice el texto que leímos en Daniel 8:8, que se levantaría un cuerno mayor. Y de quien está hablando ahí es de Alejandro Magno, el rey que llevó a Grecia a ser el imperio que destruyó y conquistó a los medos y los persas. La Biblia está narrando, hermanos, hechos. Ahorita para usted y para mí es historia, porque ya pasó. Pero cuando Daniel lo escribió, era futuro, y no sabía
Y lo que esto debe de producir en la iglesia es la certeza de que Dios tiene control de los tiempos del hombre. Y que los reyes que surgen no son movimientos aislados. Dios los permite y Él tiene control de todo lo que en la tierra está. Amén. Dice el texto 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Aún no existía Grecia como imperio, hasta que llegó este macho cabrío que es Alejandro el Grande o Alejandro Magno. El primer rey fue su padre, Filipo II, el padre de Alejandro Magno, quien llega al trono de Macedonia con apenas 20 años. Alejandro, en el año 336 antes de Cristo. Con 20 años de edad, Alejandro el Grande, en al cabo 11 años, conquistó en su tiempo el mundo que se conocía. Fue una persona con muchas características extraordinarias como general. Sabía conquistar. Tuvo muchas hazañas militares Alejandro Magno. Fueron sorprendentes la manera como este hombre, en al cabo 11, 12 años, conquistó el mundo que se conocía de aquel entonces. Después de 200 años de los medos y los persas, se encargó de conquistarlos el imperio griego. Vamos a volver a Daniel 8:7. Daniel en su visión ve quién es el macho cabrío. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, haciendo referencia a la fusión de los 2 imperios, los medos y los persas. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. Alejandro el Grande fue un genio militar. Una de sus historias o batallas más importantes fue la de Gaugamela, donde metió a los medos y los persas en un estrecho donde no podían salir más que en filas. Y conforme salían los medos y los persas, los iba aniquilando Alejandro el Grande. Era un genio militar, Alejandro. El versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció, haciendo referencia a Grecia, sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro el Grande murió a la edad de 33 años. En su mayor apogeo, tenía mucho que hacer, pero dice el texto, fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto ya lo vimos. Alejandro Magno no tuvo descendencia, murió muy joven, no procreó hijos, y los 4 cuernos que vemos aquí en la visión son sus 4 generales, en los cuales se repartió el imperio griego y lo que habían conquistado en ese entonces. Es importante, me encontré este dato que quiero compartir con ustedes, hermanos. Es importante mencionar que Alejandro el Grande no murió en batalla, ni tampoco fue asesinado. Él murió a causa de sus excesos. Alejandro el Grande murió porque no pudo controlar sus impulsos de comer y de beber. Qué interesante. El hombre a quien nadie podía resistir en la guerra no pudo vencer sus propios apetitos. ¿Sabe qué le faltó a Alejandro el Grande, hermanos? Dominio propio. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Un hombre que no tiene dominio propio es una ciudad sin protección y sin murallas. Dice Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene, ¿qué, hermanos? Rienda. ¿Sabe que puede existir la posibilidad
de que haya personas con las características de Alejandro, pero que también tengan el problema de no poder contener sus impulsos y sus emociones. Porque es triste saber que podemos controlar muchas cosas, pero no controlarnos a nosotros mismos. A los hijos de Dios, Dios nos dio dominio propio, que significa el control o el autocontrol de los impulsos y de las emociones. Cuando no controlamos lo que sentimos, lo que deseamos y lo que pensamos, podemos llegar al lugar donde estuvo Alejandro y morir por nuestros propios deseos e impulsos. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Alejandro sabía cómo someter una ciudad y poseerla, pero no sabía cómo enseñorearse de su espíritu. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma, ¿qué, hermanos? Hoy Dios nos habla como iglesia que debemos de tener o de aprender a controlar nuestras emociones, pensamientos e instintos. Se puede ser tan capaz e inteligente como Alejandro, pero también el mismo descontrol y falta de dominio propio que llevó a pique y fue la causa de su muerte de Alejandro. No pudo con sus apetitos e impulsos y terminaron con su vida. La pregunta es, después de que él muere a los 33 años, ¿qué pasó con el imperio? Dice Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. ¿Qué pasó con el imperio griego? Y encontramos también en Daniel 8:22 la interpretación a este texto 8 de Daniel 8. Adelantito, Daniel 8:22. Y cuando el cuerno fue quebrado, haciendo referencia a Alejandro, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Cuando muere él, toman el imperio griego y lo que conquistaron sus 4 generales. No tuvo descendencia Alejandro, que fueron Casandro, Ptolomeo, Lisimaco y Seleuco. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, Ptolomeo con Egipto y Palestina. Por cierto, de la descendencia de Ptolomeo viene la línea de Cleopatra. Lisimaco se quedó con Asia Menor y Seleuco se quedó con Siria y gran parte del Medio Oriente. Así se dividió el imperio griego. Los 4 cuernos fueron sus 4 generales más cercanos. Daniel 8, versículo 9 al 14. La visión del cuerno pequeño. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Y aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fueron quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y aquí nos habla de un cuerno que se levantaría contra el ejército de los cielos, dice, y los destruiría por causa de su prevaricación.
La misma Biblia revela esta visión que Daniel vio en Daniel 8:23 al 26. Usted me alcanza adelantito. Daniel 8:23 al 26. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, haciendo referencia a Israel. Con su sagacidad para prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin visión destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿De quién está hablando aquí Daniel? ¿Quién es este cuerno que se levantó contra Israel? La respuesta es Antíoco IV, mejor conocido como Antíoco Epifanes. Antíoco IV era descendencia de Seuluco. Y dice que este cuerno se levantó por ciertas características. Dice que él era arrogante. Según el pasaje, el 23, dice que este rey que se levantaría sería altivo de rostro y entendido en enigmas. Antíoco Epifanes es un prototipo del anticristo. Fue despiadado. Y cuando él se levantó, castigó con furia y asesinó mucha gente judía. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que se levantara este hombre con tanto desprecio y odio contra los israelitas? Y la respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios. Se levantó este hombre con ciertas características. Dice que era arrogante. Vamos a volver a Daniel 8:10. Antíoco Epifanes se consideraba a sí mismo como la encarnación de Zeus. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? Y los pisoteó. Daniel ve a este hombre, a este rey, a este cuerno, con un odio en contra de Dios, y comienza una persecución contra los israelitas de una manera sin precedentes. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué este rey, con tanta crueldad, se acercó y atacó de manera descomunal a los israelitas y los quebrantó? Según el pasaje que leímos, nos habla de tardes y de noches. Vamos al texto 14. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Durante ese tiempo se suspendió el sacrificio en el templo por todo lo que hizo Antíoco Epifanes. El versículo 12 nos da la razón por la cual este hombre se levantó. Y dice el texto 12, y a causa de qué, hermanos, de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. La palabra prevaricación significa en ese texto mundanalidad. Es decir, a causa de que los judíos fueron tras los pensamientos mundanos de su tiempo, fue la razón que colmó a Dios y los entregó a juicio con Antíoco Epifanes. Es decir, si hay algo que Dios no permite con su pueblo y con su iglesia, es que la iglesia sea una iglesia mundana. Y cuando hablamos de palabra mundana, hablamos como la gente piensa que no conoce a Dios allá afuera. Los hijos de Dios tenemos que entender esta palabra, hermanos, porque Dios no pasará por alto
cuando la iglesia comienza a mezclarse con el mundo. Si algo estamos viendo en el tiempo presente, es una iglesia que le falta identidad. No somos la sal, ni tampoco la luz de este mundo, porque el mundo ha permeado nuestra mente y estamos actuando como el mundo actúa y no conforme a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel prevaricó o llegó a ese pensamiento mundano, Dios permitió que se levantara este hombre, Antíoco Epifanes, y fuera en contra del pueblo de Israel. Vamos a volver a Daniel capítulo 8. ¿Por qué permitió Dios que ocurriera algo semejante con su pueblo? Y fue por una mundanalidad generalizada de Israel en aquellos días. La prevaricación también significa apostasía, que fue entregado el pueblo de Israel. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando Antíoco Epifanes se levantara y castigara a los israelitas a causa de su prevaricación, Dios tomaría control. Texto 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Es decir, Antíoco Epifanes no fue muerto en batalla, fue Dios el que lo mató. Así está registrado en la historia. Él de repente murió. No se explican cómo. Y el texto dice, aunque no por mano humana. Versículo 25 de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estoy en Daniel 7:25. Daniel 7:8 y luego el 25, haciendo una referencia, una comparación entre Antíoco Epifanes y el anticristo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, describiendo la manera grosera como será el anticristo en los tiempos finales. Y el texto 25 que ya leímos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tanto Antíoco Epifanes como el anticristo, Dios los destruirá. Vamos a hacer a Daniel capítulo 8. El texto 27 de Daniel 8. Y vamos a ver qué le pasó a Daniel después de todo lo que vio en su visión. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Es decir, en el texto 27 encontramos a un Daniel que quedó, ¿qué dice, hermanos? Quebrantado. Fue tan grande la impresión de la visión que él tuvo, dice que inclusive estuvo enfermo por algunos días. Y esto nos da un mensaje muy importante, hermanos. A Daniel le afectó tanto lo que vio que llegó en salud a desfallecer. Es una pregunta que Dios nos hace esta mañana a nosotros. Estamos viendo en el tiempo presente una decadencia. Y yo veo aquí una generación de jóvenes. Y yo me hacía una pregunta en cuanto a la iglesia aquí. ¿Cómo será esta iglesia en 25 años? ¿Cómo será la generación en 25 años cuando los adultos que hoy estamos ya no estemos?
¿Habrá amor por las cosas de Dios? ¿Habrá temor? ¿Se congregará gente en este lugar? Son ustedes jóvenes los que en 25 años, si no viene Cristo, estarán aquí con sus descendencias, o también no estarán. Pero Dios quiere que los padres tengamos la conciencia de que si queremos ver en 25 años una generación que predique la palabra en esta iglesia, le toca a ustedes como padres hacer la tarea. Enseñarle a sus hijos, encaminarlos, exhortarlos en las cosas de Dios, para que en 20, 25 años en este lugar exista un pueblo que predique la palabra de Dios. Daniel quedó enfermo porque le preocupó el futuro. Él no lo vivió, pero lo vio en visión. Ustedes, quizás los adultos, no veremos o no estaremos aquí en 25 años, pero la descendencia que se quede, Dios quiere que nos preocupemos ahorita por ellos y los instruyamos. El texto 27 también al final dice: y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. ¿Qué significa? Después de que Daniel recibió la visión, él regresó, ¿a dónde? A trabajar, a seguir con sus responsabilidades. Dios quiere que después de recibir el mensaje de Dios, atendamos nuestra responsabilidad donde Dios nos tiene. No nos hagamos los desatendidos, sino que después de escuchar y ver la visión y leerla en la palabra, hagamos lo que hizo Daniel. Vamos a regresar a trabajar y sigamos sirviendo a Dios con amor y con reverencia. No permitamos que lo que estamos viviendo nos haga descuidar lo que estamos haciendo. Cada uno está sirviendo. Vamos a hacerlo y regresar al trabajo hasta que Dios nos llame a su presencia.